Buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana, inicio del Congreso Agua Futura. También gracias por acompañarnos y les damos también la bienvenida a todos. El Congreso Regional de Gestión Hídrica y Oportunidades de Adaptación al Cambio Climático, Agua Futura. Para todos, mi nombre es Adriana Guerrero, gerente general del Club de Innovación. Les doy la más cordial de las bienvenidas y tendré el gusto de acompañarles durante la jornada de hoy. Agua Futura es una iniciativa de la línea Viraliza Corfo, apoyada por el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, desarrollada por el Club de Innovación, con la colaboración de Nueva Atacama. Agradecer desde ya a las empresas colaboradoras que hoy día nos acompañan y han querido también ser parte de esta actividad, como Norgénesis, Eurecat, Fundación Chile, Misión Comercial de la Embajada de Israel, Netafim, Links, Space AG, Kasub, Hydrobytes, Materostraf y Tokosova. Todos ellos quienes nos estarán acompañando como parte de los speakers y panelistas dentro de estos 2 días de jornada de Congreso Agua Futura. Nos sentimos muy agradecidos por la presencia de nuestras distinguidas autoridades y de todos los asistentes que hoy día nos acompañan. Queremos extender un saludo especial a Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Macarena Arias, directora regional de Corfo Atacama, Rosa Román, directora regional de INDAP, Paola Torres. Así que gracias también por acompañarnos. Para iniciar, les damos las palabras, las dejamos también con las palabras de bienvenida de la Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Macarena Arias. Hay una escalera más fácil, sí. Bueno, buenos días a todas y todos ustedes. Quiero sumarme a todos los vocativos mencionados anteriormente. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en este importante evento denominado Agua Futura 2024, el Congreso Regional de Gestión Hídrica y Oportunidades de Adaptación al Cambio Climático, iniciativa que forma parte de la línea de Viraliza de Corfo, apoyado por el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que reúne a los líderes y expertos más destacados en el ámbito de la gestión hídrica y la adaptación al cambio climático en nuestra hermosa región de Atacama. Destacamos la relevancia del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible en los esfuerzos por construir un futuro más sostenible y resiliente para nuestra región y nuestro país. Durante décadas, Chile y el mundo han basado su crecimiento económico en un modelo productivo que ha generado una profunda crisis climática, de biodiversidad y contaminación, acompañada de crecientes desigualdades. El Programa de Desarrollo Productivo Sostenible fue creado hace un año por nuestro gobierno, la cual es una iniciativa pionera que se ejecuta de manera interministerial y que ha permitido orientar más de 100.000 millones de gasto público con mirada estratégica para enfrentar los desafíos de descarbonización justa, de resiliencia frente a la crisis climática y la necesaria sofisticación y diversificación de nuestra economía. Este programa se encuentra actualmente en su segundo año de ejecución, financiando iniciativas que buscan fortalecer y sofisticar la matriz productiva del país, impulsando también la investigación y el desarrollo, y además el desarrollo regional, la generación de nuevas actividades económicas, la innovación y el emprendimiento. Para cerrar brechas de productividad, avanzar hacia la carbono neutralidad y generar empleos de calidad, necesitamos un desarrollo productivo que asegure una trayectoria ambiental, social y económicamente sostenible. Este evento es una muestra clara del compromiso de nuestra comunidad en abordar los desafíos más urgentes que enfrentamos, especialmente en lo que respecta a la gestión del agua y también los recursos hídricos en un contexto de cambio climático. El tema central de este Congreso, la adaptación al cambio climático, no podría ser más relevante para nosotros en la región de Atacama. Como sabemos, nuestra región se caracteriza por su aridez extrema y su frágil ecosistema.
lo que la hace especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. También somos una región de resiliencia y creatividad, y es precisamente esa resiliencia la que nos impulsa a reunirnos hoy para buscar soluciones innovadoras a estos desafíos. A través de este evento se busca crear espacios de encuentro donde podamos reunir a diversos actores del ecosistema, desde expertos internacionales hasta emprendedores locales, para compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas en temas cruciales como la depuración y reutilización de aguas, la transformación digital y su impacto en la eficiencia y gestión hídrica, las tecnologías para riego eficiente de áreas verdes y mejora del sustrato, y además casos de éxitos y oportunidades de innovación. Los objetivos de este congreso son ambiciosos pero alcanzables. Queremos identificar las principales brechas y desafíos que enfrentamos en materia de gestión hídrica y adaptación al cambio climático en nuestra región, promover la colaboración y el intercambio de conocimiento entre diversos actores del ecosistema y generar estrategias y oportunidades de innovación y emprendimiento que nos permitan enfrentar estos desafíos de manera efectiva y sostenible. En conclusión, este congreso representa una oportunidad única para reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos como región en materia de gestión hídrica y adaptación al cambio climático y generar soluciones innovadoras que nos permitan construir un futuro más sostenible y resiliente para todos. Estoy segura de que trabajando juntas y juntos y aprovechando iniciativas como el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, podremos hacer frente a estos desafíos y aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Les deseo una exitosa jornada. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la palabra, Seremi. Y bueno, ahora también voy a dar espacio para que la directora regional de Corfo, Rosa Román, también nos pueda brindar unas palabras de salud y bienvenida. Buenos días a todas y todos. Me sumo a los vocativos señalados por la maestra de ceremonia y antes que todo quiero decirles que estoy muy feliz de ver este salón casi lleno, porque eso significa que la temática que nos convoca el día de hoy es de un gran interés regional. Quiero agradecer al Club de Innovación, ejecutores de este programa, que con apoyo de Nueva Atacama, están ejecutando este evento el día de hoy y mañana, así es que los invito a todos a participar de este espacio de encuentro donde vamos a abordar diversas aristas de un tema tan relevante como lo es la gestión hídrica y las oportunidades de adaptación al cambio climático. En este contexto, el gobierno del presidente Gabriel Boric se ha comprometido a avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo productivo sostenible, como lo ha mencionado nuestra Seremi de Economía. Y para lograrlo se requiere diversificar y sofisticar nuestra matriz productiva a través de la incorporación de mayor conocimiento y tecnología a las actividades productivas. A nivel regional, conocemos muy bien los embates del cambio climático. Desde una crisis hídrica de proporciones, la cual nos convirtió en la primera región del país donde disminuye nuestro cauce superficial de aguas, y también hemos enfrentado aluviones y deslizamientos que nos han golpeado fuertemente a la comunidad en general, pero por supuesto al tejido productivo local. Estas situaciones nos obligan a que tomemos acciones que mitiguen estos impactos y generemos un aprendizaje. Es por esto que queremos abordar desde una estrategia regional, que existe un consenso a nivel regional para abordar un desafío muy importante, el cual es aumentar la gestión y eficiencia hídrica en las actividades productivas locales.
y es por eso que también hemos tomado como una meta para nuestra Dirección Regional de Corfo Atacama. ¿Cómo estamos realizando esto? Lo estamos realizando a través de diversas iniciativas, una serie de iniciativas que estamos ejecutando, que se enmarcan también en el trabajo que estamos realizando a través del Comité de Desarrollo Productivo Atacama, junto al Gobierno Regional de Atacama. ¿Cómo lo estamos realizando? A través de nuestros programas de difusión y transferencia tecnológica, la red tecnológica GTT, nuestras líneas de Innova Región, bienes públicos y finalmente esta línea Viraliza de Corfo de eventos de alta convocatoria, gracias a la cual hoy día podemos realizar este evento, este congreso Agua Futura, la cual es una oportunidad para que podamos conocer y explorar distintas experiencias a través de conferencistas nacionales e internacionales. Y también vamos a poder, nos van a presentar 2 experiencias regionales, las cuales nos impulsan a seguir avanzando hacia abordar este gran desafío que es la gestión hídrica en nuestras actividades productivas. Quiero invitarlos a que sean parte de este gran desafío que nos hemos propuesto como región y también quiero contarles que pronto vamos a dar inicio a un programa Transforma de Corfo Regional, Transforma Regional, Eficiencia Hídrica Sostenible Atacama. Este programa tiene por objetivo poder transformar a nuestras empresas incorporando acciones de resiliencia hídrica que nos permitan que puedan permitir resolver brechas tecnológicas, brechas de competitividad y fallas de coordinación en nuestras empresas. Y uno de los principales objetivos de este programa es poder conformar una gobernanza que pueda co-crear de manera consensuada una hoja de ruta que pueda impulsar la gestión eficiente y estratégica del recurso hídrico en los sectores bases de la economía regional, como lo son la minería y la agricultura. Estamos llamados a enfrentar la resiliencia hídrica desde una transformación y una perspectiva equilibrada de desarrollo económico, social y ambiental. Es por esto que solo lo podemos hacer a través de un trabajo articulado con todos los actores relevantes del territorio, tanto públicos como privados. Es por eso, dentro de estos actores relevantes, se encuentra el Gobierno Regional de Atacama, la Dirección Regional de Aguas, la Academia y todos quienes nos acompañan el día de hoy, esta mañana. Y por eso los y las invito a ser parte de este camino para avanzar hacia una región más sostenible. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por las palabras, directora. Y bueno, prosiguiendo también con la jornada, vamos a los que nos convoca y también para quienes están esperando las diferentes presentaciones de los exponentes que hoy día nos van a acompañar con sus conocimientos y también transferencia de las buenas prácticas y experiencia que desde sus organizaciones y su rol también dentro de ellas han podido aplicar. Como Club de Innovación y Nueva Atacama han sido meses de trabajo para poder también identificar y levantar a estos speakers que hoy día nos van a acompañar durante estos 2 días también desde el lado local, nacional e internacional. Así que la idea es que los puedan disfrutar. Ha sido un trabajo también donde se ha desarrollado una línea de contenido que vaya acorde tanto a nivel regional, a nivel Chile, pero también que tenga pertinencia con lo que ocurre dentro de esta región de Atacama y las diferentes localidades, como ya lo dijeron la Seremi, la directora, con todos los temas que tienen que ver con los temas de eficiencia hídrica, la gestión y también no solo impactando a la industria tractora como es la minera, sino también ampliarlas a otras industrias, por ejemplo, la agricultura del desierto, que también pueden ser aplicadas en estos contextos desérticos. Continuando también con la actividad, voy a dar paso a la primera presentación de la conferencia nacional que hoy día nos convoca, que es Transición hídrica, riesgos y oportunidades para una regeneración inteligente.
Aprovechamos la oportunidad para invitarles a publicar en sus redes sociales la actividad utilizando el hashtag Agua Futura 2024, para que así más personas conozcan de esta importante iniciativa regional. A continuación, tenemos el honor de presentar la primera conferencia del día titulada Transición hídrica, riesgos y oportunidades para una regeneración inteligente, que será dictada por Claudia Galleguillos, líder de negocios sustentables en Fundación Chile. Así que invito a Claudia para que nos pueda acompañar y a iniciar su ponencia. Por acá. Muchas gracias. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Bueno, muy agradecida por esta invitación, a todos ustedes también por recibirme en esta región, hermosa región. Tengo bastante cercanía con esta región, así que estoy feliz de estar acá. Yo les vengo a contar en realidad una historia. Y les voy a contar una historia que nace aproximadamente en el año 2013 con una pregunta bien básica, y siendo bien transparente, una pregunta a lo mejor bastante inocente también. Ya en el año 2013, nosotros como equipo de agua, con más de 20 años de experiencia en este tema, nos hicimos una pregunta inocente. ¿Por qué en Chile tenemos tantos problemas de agua que hasta ese momento, les hablo del año 2013, 2014, toda la discusión del tema de agua se centraba en temas jurídicos, derecho de agua? Y nosotros cuando trabajábamos en otros países latinoamericanos y a nivel mundial también, Israel, decíamos, ellos no tienen derechos de agua como nosotros, por ejemplo, o nuestro sistema jurídico. Sin embargo, tienen los mismos problemas. Entonces dijimos, aquí deben haber otros factores que no estamos mirando. Miremos cómo funciona realmente el agua en los territorios. Y ahí parte nuestra historia. Y es un poco la historia que les vengo a contar de cómo nosotros mismos nos sorprendimos con los resultados de hacer preguntas distintas. Primero les quiero contar un poco qué es Fundación Chile. Muchos no saben quiénes somos. Somos una institución que ya vamos a cumplir cerca de 50 años, ¿cierto? Y fuimos creados con un mandato público. No muchos lo saben, pero tenemos un mandato público. Y nuestro mandato público es el desarrollo país. Somos la institución llamada a poder impulsar el desarrollo del país. No podemos competir con el mercado. A nosotros nos llaman cuando hay desafíos o riesgos en el desarrollo del país, cuando hay oportunidades de generar nuevos mercados o cuando hay fallas de mercado. ¿Sí? Ahí tenemos bastante experiencia. La industria del salmón llega por Fundación Chile, la industria solar llega por Fundación Chile, la transición energética fue impulsada por Fundación Chile y así muchas otras historias que contar. ¿El por qué estamos en el tema del agua? Porque nos dimos cuenta que el agua era un tremendo riesgo para el desarrollo de nuestro país y no lo estábamos mirando o no le estábamos dando el énfasis necesario para eso. Y es por eso que nuestro equipo se mete dentro de este tema y contando esta historia de esta pequeña pregunta, voy a contarles cuáles fueron nuestros resultados. Lo primero que nos llamó la atención, empezando a buscar información, fue que Chile estaba clasificado dentro de los 30 países del mundo ya en el año 2015 con mayor riesgo hídrico. Empezamos a hacer este doble clic. ¿Por qué Chile está ahí? Nos dimos cuenta que habían factores climáticos, pero también factores sociales, económicos, ambientales y varios otros. Y lo que más llama la atención dentro de esta clasificación, y que probablemente no todos han hecho ese doble clic, y los invito a hacer ese doble clic, es que Chile además, dentro de estos 180 países analizados, está dentro de los 4 países donde ese cambio va a ser más rápido. Entonces ahí fue nuestra primera alerta. Tenemos poco tiempo para hacer cambios,
Pero ¿cuáles eran los cambios que teníamos que hacer? ¿Dónde? ¿Qué tipo de cambio? Hicimos este otro estudio, dijimos, bueno, aquí puede haber un efecto de cambio climático. Entonces el primer estudio indicador que fuimos buscando metodologías probadas a nivel mundial fue aplicar el método para determinar la sequía meteorológica. Esto lo aplicamos con el CR2 ya en el año 2017 y ustedes pueden ver ahí que tiene los datos del año 2000 al año 2014. ¿Por qué ese periodo de tiempo? Porque es el periodo de tiempo donde desde el año 2000 soltaron los datos meteorológicos mundiales, ¿cierto?, para poder hacer este tipo de análisis. Resultados, y aquí viene nuestro primer cambio de paradigma. Este mapa nos muestra las tendencias de precipitaciones. Este otro nos muestra las tendencias de temperatura. Hasta ese momento, año 2016, todo el foco del problema estaba, ustedes lo viven, porque es una sequía estructural lo que ustedes tienen, y siempre se pensó que solo era el norte de Chile. Gran sorpresa, miren, es todo Chile. Y el cambio más drástico, ¿y por qué pongo este foco? Porque vamos a ver la disminución de precipitaciones, cómo va a afectar hacia el sur de Chile. Es un cambio rápido. Lo mismo sucede con la temperatura. El sur de Chile también se ve afectado. ¿Qué es lo interesante de este estudio? La sequía meteorológica se viene manifestando desde el año 2000 en Chile. O sea, nosotros desde el año 2000 tenemos alertas de que esto se viene manifestando. Se puede demorar cerca de 10, 15, hasta 20 años en sentirse. Nosotros acá lo empezamos a sentir en el 2015, más o menos, por lo menos más hacia la zona central. Pero son indicadores que es un muy buen indicador de alerta de lo que probablemente luego sigue. Cuando llueve, por ejemplo, octubre de 2023, uno tiene la sensación de que llovió mucho, pero no es en todo Chile. Hay mucho déficit todavía, incluso hay ciertas cuencas, por ejemplo el Maipo, la cuenca central, donde tienen la cuenca del Maipo, que efectivamente tuvo un superávit más pequeño, uno piensa que es mucho, pero fue pequeño, pero cuando uno va a la cuenca del lado del Mapocho, está con déficit. Entonces, eso ya me habla que el territorio se comporta de diferentes formas. ¿Cómo estamos acá en Copiapó? Este es el diagnóstico de Copiapó con sequía meteorológica. Tenemos toda la zona alta, pero toda la zona de Huasco se viene un cambio, según los modelos, rápido y de alerta. Segundo indicador, hasta ese momento las aguas subterráneas eran invisibles. Sin embargo, a nivel mundial era un tremendo indicador. Nosotros dijimos, ¿y por qué en Chile nadie ve el agua subterránea? O sea, todos sacamos agua subterránea, hacemos pozos y nadie se pregunta de dónde viene el agua. ¿Cómo sale el agua de la tierra? ¿De dónde salió esa agua? Entonces, en este año nosotros dijimos, bueno, la DGA tiene hartos antecedentes respecto a los niveles de pozo y tomamos todos los datos de la DGA. Este estudio lo hicimos junto al CASALAC y la UNESCO. Tomamos todos los datos y vimos cómo estaban los niveles de los pozos. Porque hasta ese momento todavía nos preguntábamos cuánta agua tiene el acuífero. Y los expertos internacionales nos decían, ¿y para qué quieres saber cuánta agua tiene el acuífero? ¿Lo quieres sacar todo? No necesitas tener esa respuesta. La única respuesta que tienes que saber es si tu acuífero va al alza o va a la baja. O se mantiene. Si se mantiene, está todo perfecto. Pero si has tenido que profundizar el pozo en los últimos años, tienes un problema. Y un gran problema.
porque eso significa que estamos extrayendo más agua que la que tiene la capacidad del acuífero de poder recargar. Es un desbalance. Entonces, ¿qué sucedió cuando hicimos este análisis? Muchos pozos, hasta ese momento de la información de la DGA, no eran analizables porque teníamos muy pocos datos, pero de lo que pudimos analizar, que está en rojo, 72% nos indicaban que iban a la baja en forma significativa. O sea, que en algún momento se iban a quedar sin agua. De hecho, hay zonas del país, donde ustedes también están, que tienen fecha de término de sus grandes reservas de agua, que son los acuíferos. Porque muchos dicen, hasta ese momento nos decían, pero nosotros seguimos creciendo. Claro, estás creciendo a costa de las reservas de agua. No estás teniendo agua nueva, estás consumiendo tu reserva. ¿Qué sucede con las aguas subterráneas? Son considerados un patrimonio casi de vida para el mundo. Los focos de muchos países están puestos en el manejo del agua subterránea. Yo sé que aquí ustedes tienen una experiencia bien interesante, ¿cierto? Que son pioneros en este manejo. Pero ahí tenemos algunos datos, o sea, más del 50% de la población se sostiene, mucha economía se sostiene con la agua subterránea, pero gran parte de nuestras aguas subterráneas en Chile están siendo el sustento actual del crecimiento económico. El problema es que son reservas. ¿Qué pasa en la región de Atacama? Estos datos son, como les digo, del 2017. Ya teníamos un 66% de los pozos con una baja significativa. ¿Dónde se concentran? Por supuesto que en la cuenca de Copiapó y también en la cuenca de Huasco. Son indicadores de alerta. Son indicadores de alerta. ¿Y qué pasa cuando me quedo colgado con el pozo? Uy, me quedé sin pozo. Al principio la gente decía, no, es que fue un pozo muy mal construido. Nosotros, la mejor tecnología para construir el pozo. ¿Ok? Al par de años, nuevamente quedé colgado con el pozo. ¿Por qué? Porque el problema no es tecnológico. El problema es que ese pozo va a la baja y en algún momento se va a quedar sin agua. Síntomas de que el pozo se va a acabar. Mayor concentración de contaminantes es el primer síntoma. Baja sostenida, que han tenido que seguir profundizando. ¿Qué sucede? Y aquí es donde viene el cambio de paradigma. ¿Qué hago? Me quedé sin colgado el pozo. Profundízalo. Busquemos otro lugar donde construir otro pozo. Debe haber más agua. La pregunta es, ¿quién está pensando en recargar y recuperar ese pozo? Y ahí es donde vienen varios cambios de paradigmas que ya hay muchos sectores que están comenzando a pensar distinto. ¿Por qué? Porque el por qué no sucedía eso es por un tema de derechos de agua. Pero ¿cómo voy a poner yo mi derecho y voy a recargar el pozo con mi derecho? La pregunta es, ¿y qué pasa cuando el pozo se quede sin agua? Y tú, que eres parte de estas bombillitas que sacan de ese pozo, también te vas a quedar sin agua. ¿Qué saco yo como empresa siendo 100% eficiente, cero descarga? 100% eficiente. Soy una de esas bombillitas. Y si mi vecino no es eficiente, ¿voy a sostener mi negocio? La pregunta es, ¿qué negocio funciona sin agua? Entonces, al final, el agua de recarga de acuíferos es agua lluvia. No tiene que ver con derecho. Tiene que ver principalmente con sostener una fuente de agua que no es solo mía, es comunitaria, es cierto. Muchos otros sacan de ahí. Pero yo creo que esta es la pregunta clave que debemos hacernos. ¿Quién se está encargando de recargar ese acuífero?
Este es otro de los indicadores que hasta ese momento tampoco existía. ¿Ya? Este trabajo lo hicimos con Arjen Hoekstra. Quienes saben de este tema saben que él fue, porque murió en el año 2022, el líder mundial de esta metodología y que tenemos la suerte de haberlo tenido acá aplicándolo en Chile. Es uno de los pocos estudios que se hizo con él donde visualizamos el territorio completo con todos sus usos. Porque hasta ese momento tú encontrabas en el territorio el estudio del sector agrícola, el estudio del sector minero, el estudio del sector sanitario y así estudios, pero cuando uno los ponía en el territorio no calzaban la información. Todos proyectaban crecimiento y al final uno decía, ¿y con qué agua? Entonces lo que hicimos fue, veamos cómo en el territorio funciona cada sector y cuánta agua es la que requieren para sostenerse. Y ahí también nos hizo varios cambios de paradigma respecto al tema. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, cuando consideramos solo el agua azul, ¿qué significa el agua azul? Es el agua que está en acuíferos o en forma superficial y yo hago extracción de esa agua. Cuando solo consideramos ese tipo de agua, el sector agrícola a nivel nacional se lleva el 88% del agua. Luego está seguido por el sector de agua potable con un 6,3% y posteriormente el sector minero con un 3,8%. Hasta ese momento era el sector minero el que consumía todo el agua. Entonces ahí nos dimos cuenta que dependía. Hay zonas donde el sector minero obviamente es más intensivo en uso de agua. Estamos hablando de, esto es un dato nacional. Pero lo que nunca estuvo en la mente, ¿y por qué nunca estuvo en la mente? Simplemente porque estábamos acostumbrados al derecho de agua. Lo que nunca estuvo en la mente es el consumo de agua lluvia que nunca llegó a los acuíferos ni a ningún sistema de almacenamiento natural o un río. Entonces, cuando incluimos el agua lluvia como agua disponible, la sorpresa es que el sector forestal es el que consume el 59% del agua en Chile. Pero ¿cómo? Si no saca, no extrae agua. Sí, pero ese es el consumo y está medido por instrumentos digitales que hoy en día la tecnología, muchos lo saben, es factible poder medirlo. 59% del agua en Chile la consume el sector forestal. Eso no estaba en la mente, entonces nos cambia los paradigmas de cómo se tiene que gestionar este tema. Y claro, por supuesto que el agua lluvia sí forma parte del ciclo hidrológico del territorio. Es el agua que nos permite recargar los acuíferos, es el agua que permite que se llenen los embalses, es el agua que permite gestionar de mejor forma, ¿cierto? Pero no la estábamos mirando. Hoy en día, para la gestión hídrica sí tenemos que mirarla. ¿Y por qué es importante lo que yo les mencionaba antes de la sequía meteorológica? Porque miren, el color verde es el agua lluvia. Miren cómo se sostienen las actividades productivas hacia el sur de Chile. Y el problema de la sequía meteorológica, lo que vimos antes, es que va a haber una reducción de precipitaciones importante en esas zonas. Vamos a esperar que todas esas actividades que se sostienen con esa agua lluvia tengan un efecto. Entonces, la invitación acá es a mirar esto y a plantear en forma preventiva lo que viene, porque esto viene. Si ustedes ven Atacama, tiene casi puro consumo de agua azul. ¿Eso qué significa? Extracción de aguas de acuífero, principalmente. Y cuando hacemos el doble clic aquí en Atacama, podemos ver en esta parte de acá la cantidad de agua, la línea significa la cantidad de agua que se extrae. Pero esta, la línea azul,
es la que realmente necesita para sostener la producción. Entonces, en definitiva, esta línea naranja me está indicando que hay oportunidades de eficiencia. Tengo oportunidades de mejorar la eficiencia en el riego, porque en realidad toda esta agua que está acá la estoy extrayendo, pero no se requiere para sostener la actividad agrícola. ¿Se entiende? En el minero, toda el agua que extraen se usa, es altamente eficiente, altamente eficiente. Y el doméstico, obviamente, solo el 10% del agua aproximadamente es la que se usa, el resto se va, ¿cierto? Pero por un tema de cómo usamos el agua en el sector doméstico. Y ahí hay oportunidades de reuso de agua. Entonces, cuando nos vamos a las cuencas o microcuencas, nos damos cuenta que los mayores consumos están en el río Copiapó y en el río Huasco. Y podemos también ver que el río Copiapó es más eficiente en consumo que el Huasco. Entonces ahí tenemos también oportunidades para poder avanzar. Otra de las preguntas que nos hicimos en este estudio es, bueno, ¿y qué tanto impacta el cambio climático en todo esto? Y ahí otra sorpresa. Solo el 17% de las causas son de cambio climático. El resto son todas acciones antrópicas. Y lo más paradójico es que el 44% son temas de gestión. ¿Cómo estamos gestionando el agua? ¿Qué instrumentos estamos haciendo? ¿Cómo estamos conversando? ¿Cómo estamos dialogando? ¿Cómo nos estamos mirando con nuestras problemáticas que son comunes? Y aquí obviamente sale el tema de la coordinación y la institucionalidad como un temazo, porque el último estudio que se hizo, está publicado, más de 50 instituciones tienen atribuciones directas en la gestión del agua en Chile. Entonces uno dice, pero ¿cómo si nosotros tenemos a la Dirección General de Agua? La Dirección General de Aguas tiene atribuciones muy limitadas. No tiene todas las atribuciones para gestionar el agua. Y tenemos más de 50 instituciones que lo hacen. Entonces, la verdad es que sí se necesita una institución o que la Dirección General de Agua u otra institución pueda tener las atribuciones de coordinar a todos los actores que están teniendo injerencia en estos temas. Otro de los temas que nos dimos cuenta es que los ecosistemas forman parte del ciclo hidrológico. Y aquí fue bien impactante cuando muchos expertos nos dijeron, cuando analizaron la información, nos dijeron, ustedes durante años han sido constructores de sequía. No ha sido porque hemos querido serlo, sino que porque hemos desconocido lo que realmente tenemos y cómo realmente funciona el ciclo hidrológico en los territorios. Y uno de los grandes impactos, estos son los doble clic que tenemos en dos cuencas, donde hicimos una profundización mucho más amplia, que es Maipo y Maule, y nos dimos cuenta que muchos de los cambios de uso de suelo se han hecho con desconocimiento de lo que realmente tiene características dentro o importancia en el ciclo hidrológico y no lo hemos considerado. Siendo fácil de hacer, por ejemplo, nosotros, acá en el Maipo ustedes pueden ver la expansión urbana ha sido amplia y nos hemos dado cuenta que hemos pavimentado zonas que tienen una alta capacidad de recargar los acuíferos. Le quitamos esa capacidad, le quitamos esa funcionalidad. La pregunta es, ¿y qué pasa si hubiéramos sabido que esa zona tenía una alta capacidad de recargar acuíferos? ¿No lo hacemos? La respuesta es sí, podemos hacerlo igual, pero de una forma distinta. Hay pavimentos permeables,
jardines de lluvia, plazas de agua, o sea, nosotros catastramos más de 200 tipos de soluciones para poder hacer esa intervención, pero pensando distinto. Entonces, no es no hacerlo, es de qué forma lo hacemos manteniendo la función que te está entregando el territorio. Para eso tenemos que conocer el territorio. En el Maule nos dimos cuenta que la expansión forestal había barrido un ecosistema costero que era fundamental para generar las lluvias. Entonces, ese desconocimiento nos hace cometer errores, que ahora obviamente podemos y tenemos las herramientas para tomar un nuevo rumbo. Esta es la metodología que se utiliza en Europa para poder determinar la cantidad de agua que se extrae de los acuíferos. La pregunta es si Europa lo usa y varios países lo usan, ¿por qué nosotros no lo usábamos? ¿Por qué nosotros no lo habíamos traído, no lo habíamos aplicado? Y es fácil aplicarlo, es muy rápido. Esta metodología ya está adaptada para Chile. Nosotros nos demoramos cerca de 3 meses en tener este escáner. Es muy rápido. Y esto nos quita también de encima varios paradigmas. Hasta ese momento nos decían que las zonas de recarga de acuíferos eran las zonas altas cordilleranas. Estándar en todo Chile. ¡Sorpresa! Las zonas azules en el Maipo son las zonas de alta recarga. No están en la cordillera. Las zonas de Maule en la zona central. Y la cordillera cero capacidad de recarga. Me borra un paradigma que veníamos gestionando desde muchos años, ¿cierto? También me dice cuánta es la capacidad de recarga actual que tiene el territorio y ahí, al hacer el cruce con los derechos de agua otorgados, nos dimos cuenta que en el Maipo tenemos 35 más derechos de agua entregados para la extracción de acuíferos que la capacidad de recarga que tiene natural la cuenca. Y en el caso del Maule, un 13%. ¿Cuál es la realidad de Copiapó? No lo tenemos para Huasco porque esto todavía está incipiente, no lo hemos aplicado en todo Chile, pero esta es la realidad de Copiapó. Copiapó sí aplica la zona alta. Y tenemos zonas con alta recarga. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esas zonas? Y la cantidad, por ejemplo, miren, la capacidad promedio de recarga natural, 13 metros cúbicos por segundo. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos soluciones basadas en la naturaleza? Que muchos nos dicen, oye, no sirve porque acá no llueve. ¿Pero qué pasa cuando llueve? ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Estamos preparados? ¿Ustedes saben cuánto se demora el agua de lluvia en llegar al mar? 24 horas. ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Qué estamos haciendo con esa agua? Tenemos alta capacidad de recarga y además tenemos alta capacidad de almacenamiento subterráneo en la zona. Podríamos, si potenciamos toda esta zona verde con soluciones basadas en la naturaleza, podríamos llegar a recargar entre 18 a 41 metros cúbicos por segundo cuando hay lluvia. Y este otro dato interesante, toda la zona azul, que es la clase Q3 que le llamamos metodológicamente, representa el 25% de la cuenca, sin embargo concentra el 39% de las recargas de acuíferos. No da lo mismo donde yo hago la solución. Yo no puedo instalar en Copiapó una solución basada en la naturaleza en la zona costera. No da lo mismo qué tipo de solución hago. No da lo mismo el lugar donde la hago. Esto te enseña a tomar mejores decisiones estratégicas respecto a tu inversión. Lo otro que nosotros nos preguntábamos hasta esa época era, ¿y cuál es la brecha de agua? ¿Cuánta agua nos falta para sostener el desarrollo que actualmente tenemos?
Hasta ese momento no estaba la actualización de este tema por parte de la DGA. Entonces nosotros construimos un índice de seguridad hídrica que nos permitiera ver qué sucede con el agua, cuál es la brecha de agua. Resultados. Y aquí es donde viene el cambio también paradójico de la gestión del agua. Esta es la cuenca de Maipo. Este índice está aplicado actualmente en Maipo y en Maule. Bueno, ya ahora estamos en Magallanes. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos son los meses del año, ¿sí? Pero allá tenemos todas las subcuencas que están divididas así. Y tenemos subcuencas que están en rojo durante todo el año. Cuando nosotros le preguntábamos a la gente de Maipo en esa época, ¿qué necesita usted para dar solución al problema hídrico? Respuestas. Embalses, desaladoras. ¿Por qué? Porque es lo que no conocemos. Es lo que conocemos y lo conocemos hace muchos años. ¿Qué me dice este índice? Embalse, cero factibilidad de embalse. No tengo agua, inversión un día. Desaladora, sí, voy a necesitar la desaladora porque tengo zonas rojas durante todo el año. Pero ¿y qué pasa si yo aplico soluciones, gama de soluciones? ¿Cómo me cambia el panorama? Pasa de ese color a este color y miren cómo cambia la tabla. ¿Me soluciona el problema? No. Pero soluciona harto. Pero hay zonas que no se solucionan. ¿Cuántas soluciones vimos que cabían en la cuenca? Por la capacidad que tenía el territorio. 61 soluciones. Si yo hago esas 61 soluciones, voy a lograr captar 52 metros cúbicos por segundo de agua, pero la brecha es de 90. Y esa es la capacidad máxima de la cuenca. Hicimos la curva de abatimiento, cantidad de soluciones, ustedes pueden ver. ¿Qué es lo interesante de acá? En el caso de la cuenca de Maipo, el 73% del aporte a la brecha se lo lleva la eficiencia hídrica, con un 19% de la inversión que necesita. Y después siguen las soluciones basadas en la naturaleza, que si bien tiene una reducción importante en el agua lluvia, aporta un 18% con un 8% de la inversión. Son las más baratas. Ustedes pueden ver acá esta gráfica, que es la curva de abatimiento. La altura es el costo y el ancho es el aporte de agua de cada barrita. Y entonces podemos ver que las nuevas fuentes donde está la desalación, está el reuso de agua, aporta solo un 9% de la brecha. ¿Es necesario? Sí, ya vimos que es necesario. Es una mega desaladora de 4 metros cúbicos modelada por segundo. Y se lleva el 73% de la inversión. Entonces, la verdad es que entre el embalse y la desaladora, que era lo que teníamos en la mente de soluciones, me queda corto. Embalse cero factibilidad técnica, desaladora la necesito, pero me va a aportar solo un 9% de lo que yo necesito para sostener el desarrollo. Entonces, al final, son 61 soluciones. Lo importante e interesante de esto es que las soluciones basadas en la naturaleza las puedo comenzar hoy día y terminar en 3 meses. Las de eficiencia hídrica probablemente en 1 año. La desaladora tengo que esperar 10 años. ¿Qué pasa con el Maule? Y aquí es donde viene la distinta gestión. En el Maule no tenemos ese problema que está todo el año en rojo. Pero sí tenemos el problema que toda la cuenca se pone en rojo en enero, febrero, noviembre y diciembre. Tenemos una brecha, a diferencia del Maipo, que la brecha era territorial, en este caso del Maule la brecha hídrica es
temporal. ¿Tengo capacidad de embalse? Sí, tengo. Todo lo que está en azul es capacidad de almacenamiento. Tengo capacidad de embalse, pero además tengo mucha capacidad de almacenar en acuífero. Entonces, la costo-eficiencia de construir un embalse y entre almacenar en el acuífero es mucho más costo-eficiente almacenar el agua en el acuífero, que es lo que ya existe. Y por supuesto que acá con el conjunto soluciones se abate casi toda la brecha, no queda nada en rojo. ¿Sí? Interesante, 53% del aporte de agua lo aportan las soluciones basadas en la naturaleza. Allá tenemos más agua. Con un 0,5 la inversión. Y el 46% lo aporta la eficiencia hídrica. Desaladora, 1% del aporte. 93% de la inversión. Acá no está tan claro que se requiere una desaladora, pero sí sistemas de almacenamiento y reuso de agua y otro tipo de acciones, ¿cierto? 99% de la brecha se abate solamente con soluciones basadas en la naturaleza y eficiencia hídrica. Cuando uno tiene esta información, puede tomar mejores decisiones. Pero esta información la entrega el territorio. El análisis del territorio con sus capacidades. Por eso que el territorio para nosotros, a partir de esta información que nos cambia los paradigmas, se transforma en un mecanismo de inversiones inteligentes. Y esto es muy importante, porque siempre está la discusión, bueno, ¿es sustentable o es sostenible? Es lo mismo. No es lo mismo. Por lo menos para nuestro idioma. Probablemente para otros idiomas puede ser lo mismo, pero en nuestro idioma no es lo mismo. Sustentar es súper estructural. Es conservar algo en su ser, en su estado, con la función que tiene, lo que a mí me sostiene. Es sustentar. Eso quiere decir que yo como empresa me tengo que sostener porque tengo que permanecer y mantenerme. Yo tengo que ser sostenible como empresa. Pero para ser sostenible tengo que estar en un territorio que es compartido con otros, que es sustentable. Si mi territorio no es sustentable, yo no puedo ser sostenible. Es un poco esa la ecuación. Entonces cuando me preguntan, bueno, pero ¿y qué saco yo recargando el acuífero? Bueno, ¿quién necesita agua? ¿Tú necesitas agua también? Esa es la misión y la visión de la recarga del acuífero. Si tú sacas agua de ese acuífero, te tiene que interesar y importar que el acuífero se sostenga. Bueno, aquí tenemos algunos mapas y esto lo voy a pasar como más rápido, pero por ejemplo, todas las capacidades del territorio en la cuenca del Maipo para poder hacer conservación, y ojo que la conservación no es no tocar, eso es preservación. ¿Ah? La conservación es usar el territorio de forma inteligente sin perder su función. Y aquí tenemos una pila de soluciones que se pueden hacer inteligentemente sin perder la funcionalidad del territorio y aumentaríamos de 0,3 a 18 metros cúbicos por segundo la captación de agua. La infiltración, lo mismo. Lo mismo con las zonas de reparación, lo que se ha perdido, pero la reparación es mucho más cara que conservar. 10 veces más cara. Y lo que logro recuperar son tasas más bajas, con una alta inversión. Entonces, por eso que hay que focalizarla en lugares que realmente vale la pena hacerlo. Eficiencia hídrica, 22 metros por segundo en la cuenca si logro llegar a un estándar de un 70% de eficiencia en el riego. Y ahí, muchísimas soluciones. Hay un manual completo, se llama Manual Más Seguridad Hídrica, con más de 200 soluciones especificadas, a quien quiera verlo. Y bueno, y esto es importante para nosotros porque el gobierno regional metropolitano tomó toda esta información y dijo, yo quiero transformarlo y quiero ese mecanismo de financiamiento, quiero comprobar que esto funciona. Actualmente vamos a lanzar, todos invitados, 13 de junio, el jueves, el primer organismo de cuenca en Chile. A través de este trabajo con el gobierno regional, liderado por el gobierno regional metropolitano, se lanza el jueves.
Pero además vamos a lanzar una cartera de proyectos que se diseñó a través de toda esta información territorial. Logramos levantar más de 500 proyectos con mecanismos de inversión público-privado, de los cuales ya hay 8 proyectos financiados. Todavía no se lanza la cartera y ya están financiados por el gobierno regional, en este caso privado Microsoft, que ya está terminando también su proyecto, con el mecanismo de agua positivo, porque además toda esta información me permite reportar. Si yo hago esta inversión, ¿cuánta agua reporto a través de esta inversión? ¿Cómo reporto naturaleza positivo? ¿Cómo reporto agua positivo? ¿Cómo reporto sociedad positivo? Toda esta información te entrega tanta información para tomar decisiones que también te permite generar este mecanismo que los privados invierten. Y por supuesto que estamos replicando, en este momento estamos terminando la réplica en Magallanes e iniciando en otros lugares. Cartera de proyectos, esos son todos los proyectos levantados en la cuenca de Maipo, más de 570 millones de metros cúbicos al año van a reportar estos proyectos, va a aportar un 28% a la brecha y más de 6 millones de personas que están beneficiadas. Este es el mecanismo de agua positivo de Microsoft. Ustedes pueden ver, esa es una cocha, que es un sistema de almacenamiento natural simplemente para detener el agua, lluvia, retenerla para infiltrarla y que no continúe su paso. Se llama aumentar el tiempo de residencia del agua en la tierra. Esa es la misión de las soluciones basadas en la naturaleza y allá son zanjas de infiltración. Pero miren con una pequeña inversión lo que va a reportar Microsoft. Lo equivalente a 17 piscinas olímpicas, lo equivalente al consumo de 706 personas de agua potable durante todo el año, lo equivalente a 4.378.000 botellas de agua de 1 litro. Todo eso se puede medir. Y bueno, tenemos una cartera de 500 proyectos, estos son 2 solamente por el tiempo, pero este también es interesante. ¿Por qué? Porque ese APR que ustedes ven ahí tenía bajas de pozo. Y los agricultores, que son pequeños, también tenían las bajas del pozo. También iban profundizando y tomaron la decisión de unirse haciendo soluciones muy simples. Ellos en invierno abren las compuertas y dejan entrar el agua para usar esos terrenos para la infiltración de agua. El agua lluvia. Y están recargando el pozo. ¿Quiénes se benefician? Ellos mismos que usan el pozo, pero también están beneficiando al APR local. Comunidades completas. Los invito a ver nuestras publicaciones y bueno, que vamos disponibles para cualquier consulta e información. Muchas gracias. Y también por compartirnos todo el trabajo que hacen desde Fundación Chile. Tú ya al principio lo aclaraste, esa a veces confusión que existe organizacionalmente, tiene un propósito público. Aquí se demuestra también con la presentación que hizo Claudia y todo lo que hacen desde Fundación Chile de cara a las diferentes aristas e industrias que mueven al país, y una de ellas justamente el tema de agua o gestión hídrica. Te invito a que te quedes acá unos minutos para que desde los asistentes, quienes quieran compartir y también consultar respecto al contenido que nos ha compartido Claudia, damos el espacio para 2 preguntas, quienes quieran también ahí realizarla. ¿Alguien interesado? Sin timidez. Quedó todo claro. Allá al fondo. Vamos a facilitarte un micrófono para que también todos te puedan escuchar. Hola, buenas. Mi nombre es Juan Pablo, soy de J&M Limitada, una empresa de construcción. Bueno, mi pregunta es que nosotros creamos un generador de agua a partir de un refrigerador. Entonces ese generador de agua nos genera a nosotros 4 litros de agua casi por 2, 3 horas, más o menos al día. O sea, durante el día, en 10 horas, nos podemos generar 30 litros de agua.
esa es la pregunta. ¿Qué pasa? Porque nosotros nos hicimos esta pregunta, ¿qué pasa si colocamos 20, 30 de estos generadores de agua encima de el Cerro Capi, un ejemplo? ¿Se podría? ¿Es factible? ¿O está dentro del margen de 80% inversión, 10% de ganancia, una cosa así? No sé si está dentro de eso o si es factible hacerlo a gran escala, más que nada. Esa es mi pregunta, gracias. Bueno, la verdad es que no tengo la respuesta, porque habría que estudiar un poco el territorio para poder saber dónde es más factible. En todo caso, los generadores de agua atmosférica, atmosférica siempre son interesantes, ¿eh? Independiente, o sea, va a generar más o menos agua dependiendo de la característica del sistema donde está instalado. Pero en el caso de Santiago, por ejemplo, ha sido bien relevante o ha aportado harto en las escuelas rurales, donde nosotros en Santiago tenemos zonas rurales que ya no tienen agua y en la escuela, muchas escuelas han tenido que cerrar por esto. Entonces, tener este tipo de generadores en escuelas rurales donde ya no hay agua es importante porque por lo menos se pueden lavar las manos y la escuela puede seguir funcionando. Entonces, es lo único que te puedo decir. Ahora, dónde instalarlo, cuál habría que hacer como un análisis un poquito más profundo. Gracias. Buenos días a todos. Señora Claudia, señorita supongo. Señora. Señora, ya. Mira, nosotros, digamos, la fundación en la cual yo trabajo, que es Acción Global Sur, estuvimos trabajando en temas de agua para recuperar aguas malas en África. Y con eso dimos con una nueva solución que resulta muy interesante para Chile, aunque todavía acá queremos exponerla. Resulta de que nosotros podemos hablar mucho de cómo tener lluvia y regar las nubes y todo ese asunto, pero si no hay nubes por el cambio climático, no tenemos lluvia. Y el anticiclón del Pacífico, que es lo que nos jode a la región de Atacama, no permite mucha lluvia en esta zona. Entonces, nuestra propuesta es lograr crear nubes para lluvia a través de la geotermia. Hemos trabajado en esto durante 20 años haciendo los estudios con varios hidrogeólogos. La idea está en que las islas que tenemos frente al Pacífico son geológicamente hablando, nacieron ayer, son nuevas, todavía tienen fumarolas. Por lo tanto, es totalmente factible, voy a decirlo de forma muy vulgar, hacer un agujero de unos 2000 metros, llegamos a las capas magmáticas de esas islas, inyectamos agua de mar, generamos nubes, el viento las trae, se atajan en la cordillera y nos llueve. O sea, podemos abrir y cerrar la llave de la lluvia cuando queramos. Y en eso estamos trabajando. Pero nos gustaría poder acercarnos en este caso, a Fundación Chile, a Innova, al Club de Innovación, en fin, para poder difundir esto, primero a través de seminarios y exponer lo que estamos haciendo. Tenemos una publicación en Alemania y hicimos una prueba piloto en Arabia Saudita. Así que nos gustaría después compartir esa experiencia con ustedes. Agradecida, sí. Desconozco la información, así que no tengo mucha opinión, pero agradecida que pueda darla a conocer. Es la solución que podríamos nosotros aportar a nuestro país. Gracias. Muchas gracias a todos por ambas preguntas, también a Claudia por la presentación, valioso contenido, harto dato interesante. También te pedimos, por favor, que te quedes unos minutos acá y quiero invitar a la directora de Corfo, Rosa, para que nos pueda acompañar y a Sergio Muñoz, representante de Nuevas Atacamas, para que podamos darte entrega de un reconocimiento, un galvano, por acompañarnos en esta jornada.
Aprovecho la oportunidad de saludar al director de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, Luis Verdugo, quien hace poco llegó y nos está acompañando también en esta jornada. Bueno, la siguiente presentación